país y vamos a hablar de casos exitosos en lo que tiene que ver con el avance de esta pandemia. Poco a poco van saliendo países como Israel, donde avanzan plenamente con el Plan Nacional de Vacunación, aunque han tenido que echar para atrás con algunas medidas, esto debido a la llegada de la variante Delta. Pero la noticia importante es que hay un grupo de especialistas colombianos que van a viajar a Israel para darse cuenta, para enterarse de primera mano cuál fue el modelo que implementó ese país para salir avante en medio de esta pandemia del COVID-19. Va a estar Marta Ospina, la directora del Instituto Nacional de Salud, 27 médicos de Bogotá, de Antioquia, de Casanare, de Boyacá y del departamento de Córdoba. Queremos saludar a esta hora a Jaime Rafalovsky, coordinador nacional de gestión de desastre del Maguen David Adom en Israel, nos atiende en Tel Aviv. Señor Rafalovsky, gracias por atendernos. Muy buenos días, Jenner. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué consiste este curso, enterarse de primera mano del que van a beneficiarse estos médicos colombianos, incluyendo la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, para saber cómo salir fácil y eficientemente de esta pandemia como poco a poco lo está logrando Israel? No es un curso, es importante. Es un taller y es un intercambio de experiencias. Israel tiene algunas experiencias muy exitosas en la batalla contra el coronavirus. Tenemos otros temas que no fuimos tan exitosos, que creemos que los podríamos haber hecho de una forma diferente, que podríamos haber hecho cosas mejor. Y esas experiencias son cosas que vamos a compartir con los compañeros y colegas colombianos. Las vamos a discutir, vamos a entender cuáles son los desafíos que los compañeros en Colombia encontraron, cómo manejaron estos desafíos y como siempre, y estoy muy seguro que vamos a aprender mucho y ojalá que los compañeros colombianos salgan con nuevas ideas de qué cosas realmente dieron buenos resultados en Israel, que son cosas que se puedan aplicar en Colombia pronto. Señor Rafalovsky, ¿qué fue lo exitoso en Israel? Lo exitoso es que logramos en un tiempo muy corto, en 2 meses, 3 meses casi, vacunar más de 5 millones de personas. Y gracias a Dios que logramos vacunar a esas personas, porque hoy cuando tenemos un brote importante de casos nuevos que vienen dados al variante Delta, vemos que sí tenemos un brote en los casos nuevos, en los nuevos positivos, pero no tenemos ese incremento en los pacientes críticos y en las hospitalizaciones, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Y eso, si se mantiene de esta manera, y ojalá que se mantenga, nos va a dar esa certeza que sí podemos seguir adelante con una vida semi-normal. Aún que tenemos estos brotes, tenemos muy claro que si no hubiéramos tenido esta gran cantidad de personas vacunadas, esta no sería la situación en este momento. Lo segundo que hay que mencionar es que aún cuando tuvimos una ola muy fuerte, y eso es lo que ocurrió en enero de este año, no llegamos a ese punto tan crítico donde el sistema colapsó y no pudimos darle la atención requerida a todos los pacientes a nivel prehospitalario. Y el Maguen David Adom, como Sociedad de Cruz Roja, es el prestador de la atención primaria, de la atención prehospitalaria en Israel de las ambulancias. No llegamos a esa situación que no pudimos dar lo necesario a los pacientes a nivel prehospitalario o a nivel hospitalario. ¿Y qué pudo haber salido mejor? Usted nos habla del caso exitoso, pero de pronto en lo que no se fue tan eficiente. El gran desafío que tuvimos y tenemos todavía es crear esa confianza del público y el seguimiento de las instrucciones. Y la confianza obviamente tiene que ver con las personas que no están dispuestas a vacunarse. Y tenemos más o menos 800.000 personas que pudieron vacunarse y no se vacunaron. Ahora tenemos ese tema con la vacunación de los jóvenes de 12 a 15 años. Y de la misma manera tenemos que convencer al público, seguir las medidas de precaución, las mascarillas en los lugares cerrados, la higiene, la distancia social, y ese es un gran reto. No lo hemos logrado en la forma que quisiéramos y realmente cómo crear esa confianza y ese seguimiento del público, yo creo que es un Sí. desafío global, igual con la mala información, la información que a veces
uno no tiene otra palabra sino decir que está destinada a causar daño, y cómo combatirla, y combatirla con la evidencia científica, y convencer a las personas a seguir la evidencia científica. Claro que sí. 27 colombianos entonces que viajan a Israel y ellos están enterados de primera mano pues de la situación en nuestro país. Me imagino que usted también, señor Rafalowski, porque vamos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, no tanto como quisiéramos, dicen algunos sectores, ya pues más de 17 millones de dosis aplicadas, pero con el esquema total estamos sobrepasando un poco más de los 5 millones. ¿Cómo ve usted la situación de Colombia, además, con este tercer pico que vivimos fuertemente, altos contagios y altas muertes? No tengo suficiente conocimiento de la situación en Colombia como para poder hacer un comentario, pero algo yo diría que es global, es que uno está siempre luchando dos batallas al mismo tiempo. Una es la batalla de la vacunación y de proteger a las personas más vulnerables, a las personas mayores, a las personas con enfermedades previas, con condiciones médicas, a las personas que viven en condiciones precarias, y al mismo tiempo luchar los contagios. Y yo creo que acá tenemos una tensión que hay que ponerla muy clara, y hay que llamar a las personas que ven este programa tan importante, y yo sé que es una gran cantidad de audiencia en Colombia, que tienen que entender que la persona que recibió la primera vacuna no está 100% protegida antes que todo, y por eso es sumamente importante que llegue a ponerse la segunda vacuna. No es suficiente ponerse la primera. Y lo segundo es que aun cuando yo estoy vacunado, hay una probabilidad baja, pero existe, que voy a contagiar a otras personas. Y por eso las otras personas tienen que además vacunarse. No es suficiente que yo nomás me vacune. Y mientras tanto tenemos que mantener los tapabocas, las mascarillas, la distancia social y la higiene. Y haciendo ambas cosas al mismo tiempo, vamos a lograr llegar a los resultados que Israel logró en el mes de abril, bajando de más de 3.000 casos confirmados nuevos diariamente a 20. Claro. Señor Rafalowski, quisiera que profundizáramos un poco más en el tema de la variante Delta. Ustedes son ejemplo para el mundo. Siempre tratamos de mirar cómo se está comportando Israel porque avanzó satisfactoriamente en el Plan Nacional de Vacunación. Se quitaron algunas restricciones, pero con la llegada de la variante, nuevamente restricciones. ¿Qué tanto está afectando a Israel la llegada de la variante Delta? El variante Delta llegó a Israel de fuera del país. Y honradamente tengo que decir, vemos los contagios porque personas que tendrían que haber seguido instrucciones de aislamiento hasta que reciben un resultado negativo al examen PCR, que es obligatorio de entrar al país, no siguieron estas medidas y causaron el contagio. Eso antes que todo. Sí. Ahora, el contagio empezó al nivel escolar. Quiere decir, apoderados que llegaron de fuera del país, contagiaron a sus hijos o hijas, y ellos a la vez contagiaron a sus compañeros en las escuelas. Y el brote empezó de las escuelas, y de ahí empezamos una cadena donde las escuelas, los alumnos de escuelas contagiaron a sus padres, los padres contagiaron a otros miembros de la familia que contagiaron a sus hijos, y de algo que era tres nudos muy focales en lugares específicos en Israel, tenemos un brote que está en todo el país. Por eso hablamos de una ola, ya no de un brote. Sí. Ahora, lo que sí vemos y nos preocupa es que con el variante Delta, 40% de los casos positivos nuevos son personas que tienen su plan de vacunación completo. Quiere decir, recibieron 2 dosis de Pfizer más 7 días y aún son positivos. Las buenas noticias son que todos estos casos, fuera de algunos, pero son puntuales, todos estos casos nuevos positivos vacunados tienen una enfermedad muy leve o asintomática. Quiere decir que cuando uno habla de la protección de la vacuna Pfizer contra la enfermedad aguda, sigue existiendo.
Pues ahí está, ustedes, el panorama que se tiene con esta variante de Delta, la situación en Israel y la buena noticia, colombianos que viajan a enterarse de primera mano de cómo ha sido eficiente la vacunación en este país en medio de esta pandemia. Señor Jaime Rafalovsky, coordinador nacional de gestión de desastres del Maguen David Adom, gracias por atendernos a las 3 de la tarde, 42 minutos en Tel Aviv. Muchas gracias a ustedes. Por favor, cuídense mucho, mantengan la distancia social, usen el tapabocas y el que pueda, que por favor se ponga la vacuna. Eso es lo más importante. Claro que sí, a vacunarnos y a mantener todas estas medidas de bioseguridad. Somos insistentes, quizá repetitivos, pero no nos cansamos de hacerlo porque en medio de todo esto está la vida.